Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra video lección. Esta semana vamos a trabajar con la equivalencia funcional, que es uno de los procedimientos de traducción propuestos por Peter Newmark. Para introducirlos un poco en el tema, déjenme contarles que Peter Newmark, en la década de los 80, abordó la noción de equivalencia con una propuesta dicotómica. Por un lado, propuso la traducción semántica, la cual se acerca lo más posible a la lengua de partida, es decir, al texto origen, y por otro lado la traducción semántica, que es un poco más libre e idiomática, acercándose a la lengua meta, al lector. Bien, vamos a comenzar con la traducción semántica. La traducción semántica, como les acabo de decir, se enfoca en la cultura original y solo orienta al lector si es necesario, digamos, si hay algunas palabras quizás o connotaciones que necesiten ser clarificadas y que sean esenciales para la comprensión del texto. Solo en esos casos puede llegar a intervenir. Esta traducción siempre va a ser un poco más compleja, más extraña, más detallada y va a tender a la sobretraducción, porque va a ser más específica que el texto origen a la hora de transferir ciertos matices de significado. Newmark sostiene que la traducción semántica debe adoptarse para los textos en los que el lenguaje del hablante o el escritor del original es tan importante como el contenido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la forma y el contenido con el mismo grado de importancia. Desde el punto de vista de Peter Newmark, cualquier enunciado importante requiere una versión lo más cercana posible a la estructura léxica y gramatical del texto origen. Por otro lado, la traducción comunicativa intenta producir en sus lectores un efecto lo más parecido posible al que obtienen los lectores del texto origen, ¿sí? Acá entonces vean cómo el objetivo está en el efecto y no en la forma. La traducción comunicativa entonces se va a orientar siempre a la lengua de llegada, por lo que va a ser más libre y más idiomática. La traducción comunicativa pretende facilitar el proceso de lectura del texto de llegada, para que el lector no tenga que enfrentarse con ciertas dificultades ni complejidades. Este tipo de traducción siempre va a ser foco en la fuerza más que en el contenido del mensaje. Es probable entonces que sea, a diferencia de la traducción semántica, traducción comunicativa va a ser, o se espera que sea un poco más agradable, más sencilla, más clara, más directa, por lo cual se va a tender quizás a infratraducir y a utilizar términos más genéricos en ciertos pasajes difíciles. Para Newmark, la inmensa mayoría de los textos requieren una traducción comunicativa. Él sugiere que este método debería aceptarse o adoptarse para la mayoría de los escritos no literarios, para los libros de texto, escritos técnicos, ficción popular, propaganda, entre otros. Fíjense que acá mencionamos todo lo no literario. En su libro, el cual está disponible en el aula virtual, Peter Newmark hace una excelente y muy completa descripción de muchos procesos de traducción, muchos procedimientos de traducción, perdón, que podemos emplear en nuestras traducciones. Nosotros ya hemos visto muchos de ellos,
Fíjense que en el instituto nosotros hablamos de estrategias de traducción. Peter Newmark opta por el nombre de procedimientos de traducción. Sí, es importante que empecemos a prestar atención a estos matices de significado, pero bueno, en este caso lo vamos a ver como equivalentes. Acá pueden ver algunos de los procedimientos que Newmark describe: transferencia, naturalización, transposición, modulación, paráfrasis, glosas. Bueno, nosotros en esta video lección nos vamos a focalizar en la equivalencia funcional. La equivalencia funcional es un procedimiento que se utiliza en la traducción de elementos culturales. ¿Sí? Acá el foco está en lo cultural. La equivalencia funcional consiste en la utilización de un término culturalmente neutro que generaliza o particulariza un elemento a traducir, con lo cual puede ser que sea necesario agregar un término más específico también. Este procedimiento constituye, según Newmark, la forma más precisa de traducir, o sea, desculturalizar elementos culturales que vienen del texto de origen. Veamos 5 ejemplos. Los 3 primeros son de nuestro manual de traducción. You can find that word in the Routledge. Puedes encontrar ese término en un diccionario técnico de inglés. Bien, Routledge es una editorial británica muy conocida de la cultura británica. Un lector hispanohablante difícilmente sepa qué es The Routledge, por lo cual es necesario aquí emplear una equivalencia funcional y en este caso optamos por una frase nominal mucho más neutral, un diccionario técnico de inglés. Ejemplo 2. You mean like hard copy types? Como los del noticiero amarillista que dan en la tele. Bueno, en este caso, obviamente, como con cualquier elemento cultural, es necesario documentarse y hacer una buena búsqueda para saber qué es hard copy. Hard copy era un programa de televisión de la década de los 90 que se emitió en Estados Unidos, que era muy amarillista, muy sensacionalista. Algunos lo describen hasta como agresivo. Entonces, obviamente es muy específico de la cultura de los Estados Unidos, e incluso específico hasta de cierta generación, personas de cierto grupo etario. Entonces, en una traducción vamos a necesitar una equivalencia funcional y tratar de usar un equivalente que transmita ese significado, pero en este caso va a tener que ser una frase nuevamente más neutra. Noticiero amarillista que dan en la tele. Ejemplo 3. There are 2 Dresden cups. Hay 2 delicadas tazas de porcelana. Dresden también es algo muy específico, más de la cultura en realidad europea. Son estas bellas tazas de porcelana. Y también hay que hacer una buena investigación para saber a qué se refiere Dresden, que para un lector hispanohablante va a ser un término muy ajeno, difícil de comprender. Entonces empleamos una equivalencia funcional. Ahora vamos a ver un ejemplo con traducción. Vamos a ver primero, vamos a verlo al revés. Primero vamos a traducir del español al inglés. Carla se compró una Essen rosa espectacular. Carla purchased an awesome pink pot. Esto es específico, este texto de origen puede ser, probablemente fue escrito en Argentina. Y creo que todos sabemos lo que es una Essen, todos conocemos esta marca.
Bueno, saliendo de Argentina, probablemente, eh, difícilmente, un lector de habla inglesa difícilmente sepa lo que es una ESEN. Entonces también tenemos que emplear una equivalencia funcional. A pot. Obviamente, esto no quita que podamos emplear quizá una nota del traductor y clarificar o añadir un poco de información sobre la marca Essen, dónde se encuentra, qué produce y demás, y qué significa para la cultura argentina en este caso. Y el último ejemplo, SATs are designed to measure children's progress at intervals during their education. Las pruebas estandarizadas de Estados Unidos están diseñadas para medir el progreso de los niños en intervalos durante su educación. Bueno, SATs también esto es son exámenes específicos que solo se realizan en Estados Unidos, entonces también es difícil transferir esto a un lector hispanohablante, o por lo menos de Latinoamérica. Este tipo de exámenes no se realizan, entonces empleamos una equivalencia funcional, pruebas estandarizadas, y agregamos que son de los Estados Unidos. Bien, eso ha sido todo por esta video lección. Tenemos un trabajo práctico para trabajar en la equivalencia funcional y quedamos en contacto a través del foro, como siempre. Que anden muy, pero muy bien.